Hola, muy buenas tardes. Soy la doctora Sandra Ahumada. ¿Cómo les va a todos? ¿Me escuchan? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bueno, yo soy la codirectora del Centro Médico San Pablo, junto con mi esposo, el doctor Hernán Carranza. Hacemos de esto no solamente un ejercicio de la medicina, sino que, como todos lo saben, poniendo nuestro corazón para el más sufriente. Donde está el doctor Carranza en estos momentos, se cortó la luz, se cortó internet, así que bueno, estamos con esta dificultad. No sé si ustedes a mí, todos me escuchan. ¿Sí? ¿De 10? Bueno, cualquier cosita me hacen una seña. Yo primero y principal quiero saludar a la licenciada Colauti. Norma, ¿estás por ahí? La coordinadora del curso. Norma, buenas tardes. Por ahí te vi que escribías. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, es un gusto nuevamente este encuentro, ¿no? Este Sí, tercer encuentro que nos une, digamos, en esta tarea tan importante que es de acompañar y de aliviar el sufrimiento, fundamentalmente al final de la vida, ¿no? Acompañarlos no solo desde el punto de vista físico, sino psíquico, social y espiritual, ¿no? Cubriendo todas las necesidades de los pacientes, ¿no? Bueno, es un gusto tenerte esta tarde, Sandra. Vas a sí, hablar hoy sobre el dolor, tal así cual. que tal cual. Bien, el dolor oncológico, me habías dicho. Sí, 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 Bien. sí. Vamos a hablar un Sí. poquito de dolor. Yo creo que todos saben algo. A veces hay que afianzar algún tema o alguna definición solamente, pero siento que todas las personas que estamos acá sabemos un poquito de lo que es el dolor, ¿no? Por una u otra forma. ¿Quién no pasó en algún momento por una situación de dolor? No sé, Norma, si habrá alguien hoy de la municipalidad, yo no lo tengo registrado en estos momentos, pero quiero mandarles nuestro saludo, el saludo de San Pablo entero a toda la gente que también coordina y avala el curso dentro de la municipalidad, y vos me sabrás completar, Norma. Mira, está la doctora Olivero, ella he visto que está. A ver, doctora Olivero, Sonia, que es quien tuvo la inquietud de que este curso se pudiera dar, ¿no es cierto? Qué Pero hermoso. no, la veo por allí. ¿Dónde estás, Sonia? A ver si nos escucha. La vi que se había conectado. No lo he visto al doctor Arturo, pero Bien. estaba. Bueno, lo que pasa es que son tantas personas, pero bueno, de todas maneras, eh, Sí. si te Después se van parece, se van uniendo. Hasta ahora, recién empezamos el cursito, estamos en 125, siempre somos un poco más. Bueno, pero bienvenidos a todos, a todas las personas que están aquí. Un cariñoso y afectuoso abrazo a cada una de estas personas que, de donde se encuentren, de la Argentina u otros países, hoy tienen ganas también de aprender o de escuchar o de afianzar lo que ya saben. ¿Sí? Si les parece, Lidia, si te parece, ¿querés comenzar? largamos. Sí, sí. Sí. ¿Eh? Querida Micaela, iba a haber una presentación. Podemos empezar si estamos todos ya. Mica querida, no sé si estás ahí escuchando o también con alguna situación de internet o de luz. Bien. Se me había cortado el internet. ¿Qué problema? Hoy hay un problema Ya grande en Córdoba. accidentado.
Está bien. Hay un problema de muchas manifestaciones, de corte de luz, me parece que ha sido por zonas, así que bueno, Córdoba padece todo esto. Bueno, eso es una plantilla mía, a uno le da un poco de apuro presentarse uno mismo, pero bueno, soy codirectora del Centro Médico de Oncología y de Cuidados Paliativos San Pablo del Hospital Militar. Perdón, de ahí soy la directora de lo que es oncología y codirectora del Centro Médico de Cuidados Paliativos y Rehabilitación San Pablo, el que está dentro de Córdoba en la calle Jujuy. Soy médica cirujana, soy oncóloga, soy especialista en medicina paliativa. Bueno, dentro de los posgrados que uno tiene, tengo uno en la universidad, otro en la universidad, digamos, nacional, otro en la Universidad Católica. Fui pasante en Milán con mi esposo, haciendo oncología, y soy médica también del Hospital Misericordia, donde de a poquito se va armando todo lo que es cuidados paliativos. Es un organigrama que lleva un tiempito, pero especialmente estoy haciendo lo que es dolor en el consultorio. No solamente oncológico, sino dolor crónico en otras patologías. Esa soy yo, soy mamá, soy esposa, y hago todo lo que hace una mujer también en su casa, ¿no? Vamos a empezar, si les parece, vamos a empezar, Micaela. Y ella nos va a ir pasando el PowerPoint, ¿sí? Podés empezar, Mica. El tema de hoy, como dice el título, va a ser tipos de dolor, escalas terapéuticas de la Organización Mundial de la Salud. También vamos a tocar un poquito de lo que es el dolor iatrogénico. Vamos a ver si se puede ir pasando, si se puede agrandar, si se puede pasar. Mientras tanto, ¿No están viendo la pantalla? nada más que en chiquito, Micaela, en muy chiquito. No presenta una pantalla completa. Ahora, Doc. Ahora sí, sí se ve. Vamos con la primera imagen entonces. Yo les voy a ir leyendo porque a mí me gusta que todos puedan leer. No va a ser una clase larga, sino una clase de recordatorios, de títulos, y de que vayamos viendo entre todos lo que es esto del dolor. El dolor, como todo, tiene una definición, ¿sí? Y tiene una sensación muy particular en cada ser humano, ¿no? Pero podemos decir que el dolor es la causa más frecuente de consulta médica. ¿Quién alguna vez no fue al médico para decirle me duele la cabeza, me duele algún nervio, me duele el abdomen, me duele el brazo, me duele la pierna, me caí, me duele? Me quemé con una hornalla, me duele, con la plancha, me duele, ¿sí? El dolor es una experiencia sensitiva y emocional desagradable. A nadie le gusta estar con dolor, ¿no? Está asociada a una lesión del tejido realmente o potencial, como cuando nos quemamos. La percepción del dolor consta de un sistema neuronal sensitivo, que son los nocioceptores, y unas vías nerviosas aferentes, o sea, que dirigen, que llevan este estímulo, para después dar una respuesta, y todo esto está provocada por algo, ¿no?
Ahí tenemos dos imágenes. Si ustedes ven, una señora que se está quemando, ahí llega, se llama transducción, después la transmisión por todo lo que es sistema nervioso, llega al hipotálamo, lo modula, lo percibe y decimos me duele. No es algo que pasa en una región y se siente solo en ese lugar, sino que pasa por todo nuestro sistema nervioso central para poder acusar el dolor. Después en la segunda imagen hemos puesto un flyer, que si ustedes lo ven, unas imágenes que dicen el dolor cutáneo, somático, visceral, referido. Esos son los orígenes que ya los vamos a desglosar un poquito, ¿no? Si uno habla de cutáneo, entendemos que es la piel. Si hablamos de somático, es del resto del cuerpo. Si decimos visceral, bueno, justamente las vísceras, hígado, intestino, corazón, ¿no? Y el dolor referido, como ya decimos, lo vamos a desglosar, es estos dolores que aparecen en un lado, pero no siempre es el lugar que se originan. ¿Sí? ¿Se entiende eso, no? Si ustedes hacen un ejemplo, podemos pellizcarnos un dedo, la mejilla, y sentimos el dolor en el lugar, ¿no? Pero para que eso pase, ha tenido que circular todo esto que vemos en la primera imagen. El dolor en el dedo, por un pinchazo, por una quemadura, pero recorre tan rápido, se transmite tan rápido y se modula casi instantáneamente al sistema nervioso, que son cuestiones de milisegundos desde que nos afecta la noxa, el tejido tisular está roto o lastimado, y lo podemos expresar. ¿Sí? Esto lo decimos rápidamente para que sepan que hay un sistema de modulación, de transducción, de transmisión de lo que es el dolor. Vamos a la próxima. Si alguien tiene duda, me van avisando, lo dejamos después para la próxima. Al momento del diagnóstico de una enfermedad oncológica o neoplásica, como decimos, miren los porcentajes, escuchen, entre el 30 y el 50% de los pacientes presentan dolor, que en las fases avanzadas en la enfermedad pueden llegar hasta el 70 al 90%. Alguien que padece una enfermedad oncológica de inicio puede decir tengo o no tengo dolor. Se ha estimado entre el 30 y el 50% de esas personas, pero si la enfermedad avanza, casi el 90% de los pacientes oncológicos tienen dolor. El porcentaje es enorme, ¿no? En los pacientes con cáncer avanzado, el 70% de los dolores tienen su origen en la progresión de la enfermedad, mientras que el 30% restante se relaciona con los tratamientos y patologías asociadas. Un paciente oncológico, además, puede ser hipertenso, puede ser diabético, cardiópata, asmático, sufrir un accidente. Entonces decimos que además, ese 30% de ese 100 que duele es por otras afecciones. Cuando el dolor queda en este ser humano doliente, el dolor oncológico, pasa a ser un dolor crónico. No es un dolor agudo que empieza y termina, es un dolor que persiste y pasa a ser un dolor crónico. Para una correcta valoración del dolor es conveniente conocer varios puntos como su variación temporal. Si es aguda o crónica, como les decía recién, la intensidad, ¿sí? ¿Y cuál es la génesis, la patogenia de esto? El dolor oncológico sigue unas normas de tratamientos específicas que ya las vamos a ver según unas pautas recomendadas de la Organización Mundial de la Salud. ¿Seguimos? Vamos a hablar de los tipos de dolor. Ustedes lo pueden escribir, después les va a quedar el material, son cosas que encontramos. La clasificación de dolor la podemos hacer entendiendo
todo en el ser humano, ¿no? ¿Cuál es la duración que tiene? ¿Cuál es la localización? Como dijimos, ¿cuál es la patogenia? ¿Quién los provocó? ¿Eh? La intensidad que tiene. ¿Qué factores pronósticos de control del dolor? ¿Cuál es la localización exacta? O a veces no la vamos a saber. Según la farmacología. Entonces vamos a decir que el dolor, según la duración, como lo dijimos recién, puede ser agudo o crónico. Agudo está limitado en el tiempo, aparece y desaparece, con escaso componente psicológico. Vayan recordando esto. Por ejemplo, lo constituye la perforación de una víscera hueca, el dolor neuropático, el dolor musculoesquelético en relación a una fractura. El dolor crónico está ilimitado en su duración. Se acompaña de muchos componentes psicológicos. Es el dolor típico del paciente con cáncer. Según la patogenia, puede ser neuropático, nociceptivo y psicógeno. Cuando decimos que es neuropático el dolor, está producido por estímulos directos del sistema nervioso central o por una lesión de vías nerviosas periféricas, como el ejemplo de la mujer que se quemaba. Se describe como punzante, quemante, acompañado a veces de falta de sensibilidad donde sea el dolor, parestesias, disestesias, el famoso tengo además un hormigueo, ¿sí? Son ejemplos del dolor neuropático las plexospatías braquiales, lumbosacra, estos dolores post-irradiación que a veces hay en la mujer cuando se irradia el cáncer de cuello de útero o el cáncer de mama irradiado, duele todo el plexo, que la axila por encima de las clavículas, son dolores bien neuropáticos. A veces también pueden ser provocados por la quimioterapia misma. Hay citostáticos que provocan neuropatías. La radioterapia provoca radiopatía y la misma enfermedad, si está cerca de la médula, provocando una compresión de la médula, da ese dolor neuropático que puede llegar a dejar a alguien sin caminar, por ejemplo. ¿Sí? El dolor nociceptivo, este tipo de dolor es el más frecuente y se va a dividir en somático, como un cuadrito que vimos al principio, y visceral, que detallaremos a continuación, ¿no? El psicógeno. Interviene el ambiente psicosocial que rodea al individuo. Si ese individuo enfermo tiene en su casa personas que lo acompañan a transitar esa enfermedad, seguramente va a tener menos dolor. Si una persona sufriente con un cáncer está sola, o en un ambiente adverso al que ella le gustaría vivir, seguramente va a tener mucho más dolor e incontrolable, por más morfina que demos. Es típico la necesidad de un aumento constante de la dosis de analgésicos con escasa eficacia, lo que les acabo de decir. A veces los pacientes con un gran dolor psicógeno, ¿sí?, que es algo de somático y mucho que ver con el entorno, hay dosis altísimas de opiáceos, hay dosis altísimas de antiinflamatorios, analgésicos, corticoides, y nunca vamos a poder lograr que baje el umbral del dolor. Sigamos, Mica. Según la localización, decíamos, ¿no? Puede ser somático, cuando uno dice soma, que dice cuerpo, el cuerpo entero, ¿no? Cuerpo o soma. Somático se produce por la excitación anormal de estos nocioceptores somáticos, que pueden ser superficiales o profundos, pueden ser de la piel
o de la parte muscular o esquelética, de los vasos sanguíneos, ¿no? Es un dolor localizado, punzante y que se irradia siguiendo trayectos nerviosos. El más frecuente es el dolor óseo producido por metástasis óseas. Ese es bien localizado y a veces si hay una compresión se irradia, uno lo puede nombrar, lo puede palpar, lo puede decir. Y este tratamiento, como ejemplo, tiene que tener antiinflamatorios no esteroideos. Dígase paracetamol, ibuprofeno, diclofenac. Ya vamos a ver todo eso, es solo a modo de ejemplo. El que es localizado visceral, como recién dijimos, nuestras vísceras, se produce por la excitación anormal de nocioceptores viscerales. Este dolor se localiza mal, es continuo, es profundo. Asimismo puede irradiarse a zonas alejadas al lugar donde se originó. Frecuentemente se acompaña de síntomas neurovegetativos. Son ejemplos del dolor visceral, los dolores de tipo cólico, las metástasis hepáticas, el cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas es como el referente del dolor visceral, porque empieza como en la boca del estómago y se irradia en cinturón o en hemicinturón hacia atrás. Y en muchas ocasiones encontramos el dolor bien en cinturón, y los pacientes te lo describen y es así como salen los libros. Entonces uno dice, ¿cómo te duele? Y empieza de acá adelante, doctor, y se me va para acá, para atrás. Ya pensamos en páncreas, ¿no? Este dolor responde bien a tratamientos con opioides, como todo lo que es visceral, ¿sí? Entonces, como vamos largando tips, cómo aparece, cómo desaparece, cómo es la forma de presentación, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Un dedito así? ¿Sí? ¿Vamos? Bueno, según el curso, puede ser continuo, puede ser irruptivo, ¿sí? El continuo persiste a lo largo de los días y no desaparece, ¿sí? Yo siempre le digo a los pacientes oncológicos cuando me vienen a ver y me dicen, pero doc, me duele. ¿Cuánto te duele? ¿Cómo te duele? ¿En qué situación? No, en la noche ya no, o en el día. Entonces, no todo es un dolor oncológico, digo, porque el dolor oncológico, esté acostada, esté levantada, esté en la posición que esté, siempre me va a doler. Eso es una característica que tiene el dolor oncológico, ¿sí? Dijimos el irruptivo es una exacerbación, así. De bien que estamos, nos dio un dolor lacerante. Irrumpe con la vida normal o con lo cotidiano. Exacerbación transitoria del dolor en pacientes bien controlados con dolor de fondo estable, ¿sí? El dolor incidental es un subtipo del dolor irruptivo, inducido por el movimiento y alguna acción voluntaria del paciente. Me torcí, me moví mal, y una vértebra que no estaba bien se fracturó, ¿sí? Es un dolor que me corta el quehacer diario. Según la intensidad, como en todo, ¿no? Leve, moderado o grave, ¿se entiende? O severo. Leve puede realizarse las actividades que todos tenemos. En moderado ya las actividades no las vamos a poder hacer tan bien, ya precisa algún tratamiento, sobre todo de un opioide menor. Vamos a ver las escalas, pero ya hablando del opioide menor, ¿a quién tenemos? Al tramadol, ¿sí? Al famoso tramadol que nos salva muchísimo, no solamente para los pacientes oncológicos. Y el dolor con una intensidad severa, grave, escala 10, precisa de opioides y de otros analgésicos o antiinflamatorios asociados. Después tenemos, según los factores pronósticos de control del dolor.
el dolor difícil o complejo, como lo que hemos escrito, es el que no responde a la estrategia analgésica habitual. Acá nosotros tenemos una escalita del dolor, una tabla que nos habla de este sistema de pronóstico, y tenemos un estadio 1, por decirlo, buen pronóstico, y un estadio 2, como lo pone la OMS, mal pronóstico. Yo hablo de un buen pronóstico o estadio 1, de acuerdo a esta clasificación de pronóstico, solamente de pronóstico, cuando es un dolor visceral, óseo de partes blandas, no es irruptivo, no tiene existencia de distrés emocional, la escala lenta de opioides, o sea, quizás con el primer escalón, no tiene antecedentes de droga, alcohol o cigarrillos que lo hacen más grave a las enfermedades. Y cuando hablamos de mal pronóstico, ya estamos diciendo que hay un dolor neuropático mixto. Ahí los ejemplos que dicen: dolor tenesmo rectal, dolor vesical o de causa desconocida. La pelvis es un órgano que cuando uno la quiere estudiar hay que leer y estudiar mucho de antemano, porque la pelvis nos trae grandes consecuencias a raíz de las patologías oncológicas y de sus propios tratamientos. Entonces decimos de mal pronóstico el dolor irruptivo, la existencia del distrés emocional, lo que dijimos recién, el no tener un buen apoyo social o familiar, de la comunidad donde estemos, el incremento rápido de la dosis del opioide. Si yo en 24 horas estoy llevando de un escalón al otro, ya vamos mal. En cambio, si empezamos lento y recién a los meses cambiamos, o a largas semanas cambiamos, venimos mejor. Según la farmacología también. Responde bien a los opiáceos, los dolores viscerales y los dolores somáticos. Después tenemos que son parcialmente sensibles a los opiáceos, el dolor óseo, y ya en 2 oportunidades hemos nombrado que los dolores óseos responden mejor a los antiinflamatorios. El dolor por compresión de algún nervio periférico, que ahí no nos quepa duda que tenemos que poner corticoides, ¿sí? Y después, escasamente sensibles a los opiáceos, es el dolor por espasmo de la musculatura estriada y el dolor por infiltración y destrucción de los nervios periféricos. Responde muy bien a los antidepresivos y anticonvulsivantes. Habrán escuchado que muchas veces indicamos amitriptilina, carbamazepina, pregabalina, todos estos anticonvulsivantes o antidepresivos como antineuropáticos. ¿Sí? Hay un abanico, a Dios gracias, en la farmacología para poder tratar al día de hoy, siglo XXI, los dolores. Es dolorosísimo pensar que alguien está con dolor por solamente no alcanzar, o en el lugar donde viva, a tener el alcance para una medicación. ¿Sí? Es dolorosísimo eso en el alma, digo, ¿no? Porque al día de hoy existe un abanico grande de tratamiento para la analgesia. Seguimos. Esta escalita es como muy conocida, ¿sí? Uno la busca y la encuentra fácilmente. La escala analgésica de la Organización Mundial de la Salud. Decimos, el tratamiento del dolor oncológico se basa en el uso de analgésicos, coanalgésicos, o sea, los ayudantes o adyuvantes, según la escala analgésica de la OMS. Esa escala se puede obtener
con esta escalita uno la piensa y uno puede obtener un control, acá habla del 80% de los casos. Vuelvo a decir, cuando es somático, cuando es psicógeno, a veces nos cuesta llegar a este porcentaje, ¿sí? Muchas veces los médicos tenemos que hacer de escuchas, como psicólogos o religiosos, de escucha también, porque el paciente confía mucho en el médico y es capaz de contarnos más a nosotros que a otra persona. Pero siempre tengamos de la mano al profesional que está preparado para escuchar al paciente, dígase psicólogo o psiquiatra, y para su parte espiritual, dígase un sacerdote o de la religión que profese, de ayudarlos, de que estén siempre presentes. Si la leemos, todos la podemos leer, esa escalita analgésica de la OMS habla del escalón 1, 2, 3 y 4. Fíjense que el escalón 1 habla de analgésicos no opioides, coanalgésicos. Acá habla del paracetamol como AINE, pero en la mayoría de las escuelas, sobre todo las españolas, hablan como AINE la aspirina de 100. Después en el segundo escalón podemos hablar de un opioide débil, acá hablamos del tramadol, algunos coanalgésicos, y tenemos la codeína o el tramadol. Si nos vamos a un escalón más arriba, ya hablamos de opioides potentes, también siempre con coanalgésicos. No solamente podemos darle a un paciente el opiáceo, porque los dolores son mixtos. Hablamos que irrumpe, que va oranando algún vaso, algún órgano, lo óseo. Así que tenemos que hablar siempre del opioide más algo más. Acá tenemos como opioides la morfina, la oxicodona, fentanilo, metadona, buprenorfina. Y según la escala analgésica de la Organización Mundial de la Salud, cuando el escalón pasa todo esto y el dolor sigue, quizás hay que hacer algún método invasivo. Muchas veces entran los anestesistas a hacer algún bloqueo, ¿sí? Algún neurocirujano a mejorar una vértebra que ha sido desplazada por la enfermedad o por la irradiación. ¿Hasta ahí venimos bien? ¿Sí, de 10? Bueno, bárbaro, bárbaro. En este Power hablamos de los principios generales de control de síntomas. Todos quisiéramos controlar todo el síntoma dolor, pero ya venimos aprendiendo algo, ¿no? Que el dolor es mixto, no es solamente somático, puede ser visceral, puede ser psicógeno, tenemos esto de que sea agudo, crónico, sobre todo en los pacientes oncológicos. Entonces como que vamos hilvanando lo que venimos leyendo y lo que les voy diciendo, ¿no? Primero, ¿qué nos dice el punto A? Evaluar antes de tratar. ¿Saben qué significa? Escuchar. No siempre atribuir el síntoma a la enfermedad oncológica. Saber si hay otra fisiopatogenia, evaluando qué factores provoquen o aumentan el síntoma. Cuando tengamos al paciente delante, primero, ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes. Si usted ha llegado aquí, ¿en qué lo puedo ayudar? Son 2 o 3 palabritas que hacen que el paciente se sienta más tranquilo, relajado y pueda contarnos por qué llegó a la consulta nuestra. Explicar las causas de los síntomas, el tratamiento a seguir,
en forma clara y entendible al paciente y a su familia. ¿Por qué les pongo esto también? Porque el paciente tiene una carga emocional tan grande ante un diagnóstico que no siempre es, yo creo que nunca es agradable un diagnóstico oncológico, pero en estas épocas hasta es curable, a Dios gracias también, que le tenés que explicar con voz clara, pausada, escribirle, detallarle. Porque yo digo siempre, cuando viene el enfermo con el familiar, cada uno trae un ojo, una oreja, la otra está en el susto, el otro está en el llanto, ¿sí? Así que ser lo más claro posible para el paciente y para el familiar del paciente. La estratégica terapéutica será mixta, general de la situación de la enfermedad terminal y particular para cada síntoma que comprenda fármacos o no. También tenemos que tener en cuenta esto, fijarnos plazos para alcanzar el objetivo. Un paciente con un dolor para el primer escalón de tratamiento, yo le puedo decir, venga en una semana, 10 días, o me avisa cómo está. Pero un paciente que trae un dolor severo, y yo le instauro un tratamiento nuevo, en 48 o 72 horas a lo sumo, se tiene que estar contactando conmigo, o con el profesional que lo esté tratando, ¿sí? Eso es muy importante, que ellos se sientan seguros a dónde van, que están escuchados y entendidos, que se van a llevar el teléfono del profesional y ante una situación de urgencia le van a poder llamar. Entonces, volvemos a decir, nos vamos a fijar los plazos para alcanzar este tratamiento que sea efectivo. La monitorización o monitorear los síntomas y esquemas de registros adecuados nos ayudarán a ser claros en los objetivos y mejorar nuestro trabajo al poder comparar resultados. El paciente uno también le puede llamar cómo le ha ido estos 3 días, cómo le ha ido en estos 5 días, escuchar cómo está. Tener siempre una cartilla escrita por cada paciente, la historia clínica, uno la tiene que tener también en soporte físico, a mí me encanta escribir, entonces ir a ver, usted tal día estuvo así, hace 3 días estuvo así, vamos evaluando permanentemente. Es fundamental e imprescindible que el equipo terapéutico elabore, no estamos hablando aquí del médico solo, porque estamos en un curso de cuidados paliativos. El equipo terapéutico elabore, practique, asume, evalúe los objetivos. Estos objetivos terapéuticos de cada síntoma y en especial en el síntoma dolor. Nosotros en el Centro San Pablo tenemos profesionales como quien hace kinesioterapia respiratoria, quien hace terapia motora, quien hace la parte de nutrición, fonoaudiología, psicología, todos trabajamos en equipo cada vez que aparece un paciente y después nos reunimos en forma serial para saber cómo van los objetivos que nos planteamos sobre ese paciente. ¿Sí? Uno vuelve a decir que el dolor no es solamente físico, sino también psicológico. Entonces uno puede hablar de un dolor mixto, ¿sí? De un dolor mixto. Sigamos, por favor. Como creo que todos en la vida hemos pasado o hemos visto o creemos haber visto a alguien sufriente o doliente, traje 2 imágenes.
La señora primera, vemos que está con una delgadez extrema, ¿sí? Esa es una fase caquéctica. Todos los nutrientes son degradados en forma voraz. La vemos pálida, vemos cómo los pómulos se le notan. Para nada tiene cara de estar ni alegre y mucho menos feliz. Aquí la coloración, yo cuando la pegué a la imagen la veía más gris, acá no se ve tan pálida, pero era una paciente bien con cara demacrada. Las grandes desnutriciones, dice, ¿no? Y en las neoplasias. Hemos visto, si uno abre cualquier imagen del mundo, porque antes decíamos de África, pero aquí nomás a la vuelta de nuestra casa, la gente que no ingiere nutrientes y no tienen estas caras, y a veces tienen un buen peso, pero el colorido terroso, amarillento, nos hablan de mala desnutrición. Y en esta mujer, que es una paciente oncológica, la vemos en estado caquéctico. Miren cómo se le marcan los musculitos del cuello, el esternocleidomastoideo, cómo se le ve bien. El reborde de todos los huesos. Y si nos vamos a la otra imagen, vemos un varón tomándose la cara. ¿Qué nos dice la imagen? ¿Estoy bien? No. Está angustiado, está con dolor. Uno lo ve y todo lo que piensa que este hombre puede llegar a estar pensando en su vida, en su familia, en su futuro. Tiene angustia, tiene displacer, no tiene apetito. Tiene un malestar general. Tiene tristeza. Sabe que su futuro no es lo que planeó. Todo eso y seguramente mucho más que cada uno puede decir o puede pensar en esta imagen de este señor tomándose la cara con sus propias manos. Esta no es mi cama, debe decir. Este no es mi pijama. ¿A qué hora me vienen a poner el calmante? No quiero estar aquí. Hay imágenes que hablan por sí solas, ¿no? La próxima, Mica. Bueno, y estas son también imágenes que aparecen en la mayoría de los apuntes cuando uno busca las escalas del dolor. Y por lo general tenemos estas caritas que son como muy simpáticas, coloridas, pero que son, para quien las tiene que calificar, muy dolorosas a la vez. En los niños estas escalas nos vienen muy bien porque solamente con el dedito pueden señalar en qué carita ellos se sienten reflejados, ¿no? O a un paciente que no te puede explicar todo por el estado que está, solamente de angustia o de llanto, uno le puede mostrar la escala del dolor de las caritas y les pregunta, si vos te sintieras del 0 al 10 como estas caritas, ¿dónde te ubicás? Y bueno, y tocan el 4, el 7, el 10, ¿no? Si nos vamos a la escala de arriba, está casi en paralelo con la de las imágenes, y vemos que el 0 es sin dolor, y los dolores más intensos abarcan del 7 al 10. Esa escala del 7 al 10 seguro va a opiáceos, sin duda alguna. No hay forma de calmarlo solo con antiinflamatorio el dolor, cualquiera sea de la causa, más si es oncológico.
Entonces decimos la cuantificación de la intensidad del dolor es esencial en el manejo y en el seguimiento del dolor. Con estas escalas nos tenemos que manejar. Nos ayudan muchísimo, muchísimo, y al paciente también poder decir, poder expresar dentro de estas líneas o dentro de estas caras en qué norma, en qué escala está el dolor, con qué intensidad. Es una herramienta más de trabajo que nos es sumamente útil. Escala visual analógica. ¿La conocen? ¿Las conocen? ¿Las han visto alguna vez? Si no, ¿sí? Bárbaros. Algunas caritas veo, no veo a todas ahora porque tengo la mitad de la pantalla. Algunas me dicen que sí y otros se quedan calladitos. Pero véanlas, véanlas, hasta ustedes mismos que están acá pueden decir cuando, uy, yo que me caí los otros días, uy, yo que me pinché el dedo, uy, yo que tengo una patología, ¿dónde estoy? En la escala visual del 0 al 10, cuando tuvieron algún parto, si alguien tuvo partos o cesárea, ¿sí? Puede decir qué dolor tuvo, qué intensidad. O si alguien de acá tuvo un familiar o cualquiera de nosotros una patología oncológica y ha tenido dolor, puede decir, sí, yo estuve con esta escala del 1, del 3, del 8. Y de acuerdo a eso, vamos a ir con los escalones, la escalera analgésica. Bueno, hay gente que escribe, que yo algunas voy leyendo, que me dicen que sí la conocen, que la usan en el servicio donde están. Hermoso, hermoso, me encanta. Vamos a la próxima. La subida de escalón depende del fallo al escalón anterior. Miren cómo empezamos, ¿no? Me falta una partecita, no se ve bien, pero bueno. Nosotros siempre empezamos, si ustedes ven la escala analgésica, tenemos el escalón 1, que dice paracetamol, AINES, coadyuvantes. El escalón 2, opioides débiles, como los que recién nombramos, el tramadol, la codeína. Subimos otro peldaño u otro escalón, nos vamos a los opioides potentes, más coadyuvantes. Y si nos vamos al escalón 4, como lo nombramos anteriormente, todo lo que es intervencionista. Decir que si subo de un escalón al otro es porque hemos fallado en el anterior, o porque no hubo respuesta al anterior. Uno no puede empezar haciendo un tratamiento en el escalón 4, siempre debe empezar por el escalón 1. De acuerdo a la escala del dolor que tenga ese paciente. Pero vamos a ir viendo, a ver, este es el tratamiento suyo, con esta frecuencia, este horario, hágalo de esta manera. No me está funcionando. Sí, doctora, estoy muy bien. Si hay fallo de un escalón, el intercambio entre fármacos del mismo escalón puede no mejorar la analgesia. Si yo digo que en el escalón 2 tengo tramadol y codeína, y si estoy en el escalón 2 y no le funcionó el tramadol, no le voy a dar codeína. Me tengo que ir al tercer escalón, ¿sí? Si el segundo escalón, o el tercero, pero acá vamos a poner como que es el segundo, como dice la frase, si el segundo escalón no es eficaz, no demorar la subida al tercer escalón. No tiene por qué el paciente seguir sufriendo por el dolor, ¿sí? ¿Qué entra acá la palabra? Creer.
creerle al paciente cuando nos dice que tiene dolor, que el dolor no ha mejorado. Cuando llega el paciente que está bajo tratamiento, uno ¿qué le dice? ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo está hoy? Y doctora, no sé, no hay un no sé. O está igual como vino, o está mejor, o está peor. Y de acuerdo en eso vamos a intervenir. ¿Sí? La prescripción de coanalgésico se basa en la causa del dolor y se debe mantener cuando se sube el escalón. Si yo voy del segundo al tercer escalón, no voy a cambiar solo el opioide, sino que también voy a modificar los antineuríticos o el corticoides u otro AINE que no he usado anteriormente. No mezclar los opioides débiles con los potentes. Primero que los receptores, hay muchos que comparten receptores y otros que no, pero que yo indique una morfina con una codeína no tiene sentido, le estoy dando toxicidad y no respuesta al paciente. En el punto 7, cuando hablamos de prescribir cobertura analgésica del dolor irruptivo, son esas SOS que uno pone al paciente y le dice, usted tiene a horario esto, pero si aparece el dolor se hace esta dosis de rescate, o este otro medicamento, este parche que tiene una acción en los primeros 4 minutos para el dolor irruptivo. No tenemos que esperar siempre que el paciente nos llame y nos diga, no doy más del dolor. Si le hemos dejado todo anotado, si les hemos dejado los SOS, si les hemos dejado por si acaso, el por si acaso sucede, el paciente seguro va a estar mucho más tranquilo y con menos dolor. Otra cosita, sepamos que todo medicamento tiene reacciones adversas. Por tal motivo, también debe ser tratado. Yo no sé si lo tengo más adelante a eso, pero no me quiero olvidar. Los opioides provocan la primera semana sueño, provocan náuseas y provocan constipación. Por lo tanto, es muy probable que la primera semana de tratamiento le llenemos de medicación al paciente para que el opioide que le demos no le caiga mal y no deje el tratamiento por las reacciones adversas. ¿Sí? Bueno, acá les estamos mostrando junto con Micaela la tablita de equivalencias aproximadas entre opioides. Este es a modo de ejemplo, después si la quieren se las pasamos, porque no es lo mismo decir le doy tramadol en gota que le doy tramadol en ampolla, no es lo mismo decir le doy la morfina oral o la de larga duración, o le doy un parche de fentanilo, todo tiene una equivalencia y todo se debe dar a horario. ¿Sí? La morfina es cada 4 horas, no hay otra. La oxicodona y la metadona, uno puede jugar un poquito, la oxicodona cada 12 o cada 8, la metadona cada 8 o cada 6, pero la morfina, sí o sí, si no es de larga duración, nunca podríamos empezar el tratamiento del dolor con algo que sea de larga duración, porque nunca le vamos a calmar el dolor al paciente. Esas retar no son para comenzar. Todo tiene una equivalencia, una dosis equipotente para poder tratar. Si yo tengo que titular o tengo que rotar, tengo que saber cuánto le di para poder cambiar o para aumentar o disminuir la dosis. Bueno, esta es una tablita sumamente interesante que después, si quieren se las paso, les digo, en cualquier tratado del dolor oncológico está.
¿Venimos bien, gente? ¿Venimos bien? Gracias Silvia que me hizo un dedito por ahí. De 10. Bueno, Miriam también, sí, Graciela también. Perfecto, cuánto me alegro. Yo les dije que esta no va a ser una charla tan larga, ya estamos terminando, pero el tema este es muy interesante, quizás lo tengamos que tocar en más que una vez. Es un tema que pide muchísimo la gente, el tema del dolor y el tratamiento. Vamos a la próxima. Bueno, acá vamos a hablar un poquito del dolor iatrogénico. A veces los mismos tratamientos hacen que uno tenga el dolor que viene acusando, ¿sí? No siempre es grato, pero nos pasa. El dolor oncológico causado por los tratamientos puede estar originado por la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Se estima que aproximadamente el 90% de los pacientes sometidos a radioterapia experimentan un eritema cutáneo, pero solo el 10 al 20% sufren una radiodermitis grado 3 y grado 4, que son las severas, esas ulceradas, enrojecidas, con sangrado, de difícil tratamiento. Las repercusiones de la mucositis, como otro ejemplo, incluyen el dolor, la pérdida de peso que obliga a gastrostomía o a colocación de sonda nasogástrica, y la posible interrupción temporal o definitiva del tratamiento, con el consiguiente perjuicio para el control tumoral. El dolor debido a la radiación es un efecto adverso reconocido por varios criterios. A veces un pacientito que tiene cáncer en este sector, que uno le dice los tumores de cabeza y cuello, por lo general estas clases de lesiones se dan en los pacientes más mal nutridos, los grandes fumadores y los etilistas. Entonces tenemos diversas enfermedades por las toxicidades que ingiere y además el implante de una patología oncológica. El tratamiento a seguir no solamente es con citostáticos, sino con radioterapia, y ante la mala nutrición que tiene el gran fumador, le provocamos una mucositis. Imagínense el grado de inanición, ¿no? Uno intenta que las cosas mejoren, pero para el paciente en muchas ocasiones dice, al final estoy peor, ¿para qué dejé de fumar? Ahora como menos, me hicieron un hueco en la panza, una gastrotomía, ¿sí? En muchísimas ocasiones nos pasa esto. Hay patologías oncológicas, las hormonas dependientes, digamos, como el cáncer de mama, de útero, de próstata, que no nos trae aparejado estas situaciones. Pero los que tengan que ver con las toxicidades externas, como el alcohol y el cigarrillo, sí nos aumenta la comorbilidad. Y sí aumenta la toxicidad en el tratamiento que le impartamos.
Aquí en la tablita 3 podemos todos ver el grado o los criterios de toxicidad. Y así como tenemos los estadios 1 a 4 en lo que es oncología, también tenemos la toxicidad grado 0, 1, 2, 3 y 4. Lo vamos a decir en la parte castellana, que es más fácil. La toxicidad, dolor debido a la radiación en este caso. El grado 0 no tenemos nada de toxicidad. El grado 1, dolor leve, que no interfiere con la función, la vida diaria. El grado 2, tenemos un dolor moderado. Podemos decir que interfiere levemente con algo de la función, por eso damos algún analgésico, pero no nos altera la vida diaria. La toxicidad o grado 3, ya tenemos un dolor severo, dolor o analgésicos que interfieren severamente en la actividad de la vida diaria. A veces el dolor, cuando lo tratamos con un opioide, la primera semana, los primeros 10 días, hacen que el paciente no se sienta bien por esto que les decía recién, que da sueño, da náuseas, por eso hay que tratarlo muy bien a estas situaciones adversas de los opioides. Da constipación, no podemos permitir que un paciente que esté con opioide además se le haga un bolo fecal, ¿no? Pero para el sueño no tenemos nada, no le vamos a dar algo que le saque el sueño. Si le decimos, duerma, descanse, y aunque tenga poco apetito, por favor, hidrátese y mucho. Ya nos queda poquito, ya les dejo de hablar. La próxima, Mica. Como para tener resumen de lo que hemos dicho, de lo que venimos hablando del dolor, entre todos podemos leer y decir que para un correcto tratamiento del dolor se deben identificar, evaluar, escuchen, los síndromes dolorosos más comunes en los pacientes oncológicos. Y vuelvo a decir esto porque es importante que por lo menos se vayan hoy diciendo el dolor es mixto, no es una sola cosa, no es una sola entidad. La formación adecuada capacita para realizar un tratamiento satisfactorio del dolor. El personal de salud que quiera dedicarse a esto, por favor lea, por favor estudie, porque podemos hacer grandes cosas y dar muchos beneficios, pero también grandes iatrogenias por no saber, por no haber estudiado las relaciones entre los fármacos, las dependencias, las intercurrencias y las reacciones adversas. El dolor iatrogénico por irradiación es un dolor multifactorial, como recién dijimos. Imagínense cuando irradian, si alguna vez alguien vio un órgano irradiado, la mama, que es lo que más vemos por lo general, se irradia piel, aunque cada vez los físicos, las planificaciones son mejores, la famosa intensidad modulada, 3D, SRBT, que son a los órganos más precisos y solo afectan los órganos, todo es con físicos, física médica, quien la planifica.
pero bueno, adelante tenemos la piel, tenemos músculos, tenemos nervios, arterias, venas, y todo eso, ¿no? Puede ser irradiado, aunque sea con menor intensidad de irradiación, y por lo tanto es afectado hasta que se repare. Y no siempre la reparación del tejido va a ser igual como en su génesis. Entonces, como decimos que el dolor por irradiación es un dolor multifactorial que precisa un tratamiento adecuado para evitar en lo posible las alteraciones de los esquemas terapéuticos propuestos. Si yo a un paciente de cabeza y cuello le tengo que hacer platino semanal o cada 21 días y la irradiación la provoca de una mucositis severa, es posible que no pueda seguir en tiempo y forma el tratamiento que le habíamos dado, ¿sí? Después decimos, son necesarios estudios fase 3 con fármacos que disminuyan la toxicidad de los esquemas de tratamiento que incluyan un tiempo de irradiación. Una de las cosas que mejores les va a los pacientes cuando son irradiados es el corticoide. Yo lo he llegado a llamar San corticoide, porque es antiinflamatorio, es analgésico, es antitumoral, les mejora el apetito. Si hay algo que amo, sabiendo todas sus reacciones adversas también y todo lo que puede traer en un paciente, pero nos ha levantado al paciente y se siente con ánimo, con apetito, ya no le duele tanto. Porque uno pone en la balanza, si un paciente oncológico terminal tiene diabetes, ¿qué me importa la glucemia si se le va a 200? Si yo sé que hoy lo tengo y le tengo que mejorar esa calidad de vida hoy, que hoy tenga hambre, que hoy esté de mejor ánimo, que no sienta tanto el dolor, que no esté tan descompuesto con náusea del opioide. Uno pone permanentemente esto en la balanza, permanentemente. Por eso les digo, estudien, porque hay que saber las reacciones adversas, ¿eh? Y hay que saber lo bueno que hace tal medicación, o lo malo que puede traer un medicamento también. La formación en el agente de salud es constante, constante. Uno nunca deja de estudiar lo nuevo que hay, lo que hay en fase de investigación, porque aquí estamos llamados a hacer el bien, si no, no estaríamos acá, a hacerle el bien al otro. Y para eso, ya que queremos hacerle el bien, se lo vamos a hacer bien, ¿eh? Aprendiendo y estudiando. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos para compartir, Mica? No sé si hay una imagen más, Micaela. ¿No quedaba una? ¿Dos? ¿No? No, no, esas eran las últimas. No sé si ven ahí el muchas gracias. No, no se vio. Pero a todos les decía muchas gracias, ¿eh? Es un tema para desmenuzar, ¿no? Es un tema para sacarle jugo. Ahí alguien preguntaba, porque no alcanzo a ir hablando y leyendo todo, del dolor psicógeno. Yo les voy a contar, en el 2001, hace ya 21 años, desde el centro formador donde yo estaba, hacíamos también terapia domiciliaria. Entonces los pacientitos oncológicos también los íbamos a ver a su domicilio cómo estaban. Me acuerdo de una chica muy joven con un cáncer de cuello de útero.
no mejoraba, ella estaba en un estadio 3, loco regionalmente avanzado, no metastásico, pero sí regional, con una pelvis congelada. No había dosis de opioide que no hubiésemos usado con ella. Entonces le digo, ¿practicás? ¿Crees en Dios? ¿Practicás? ¿Profesás la fe? Yo no hablo de religión, más allá que yo soy católica, no hablaba de religión. ¿Crees en alguien? Y me dijo la chica, sí, soy católica, pero hace años que no voy a la iglesia. Yo te sugeriría, le digo, que además de hablar con el psicólogo, pudieras hablar con un sacerdote, con alguien que vos creas. ¿Por qué les cuento esto? Porque a la semana siguiente me tocaba volver a ir a verla. La chica estaba como muchísimo mejor. Y le digo, ¿estás bien? Sí, te hice caso. Y me fui a confesar cosas que tenías de años. Y vieron que cuando uno es más joven, de esos casos, uno no se olvida más de los primeros casos que ha tenido como pacientes. Yo digo, ¿cuánto que tenemos para descargar? Todo lo que nos queda adentro nos enferma, ¿no? Entonces uno se da cuenta que ella no solamente tenía un dolor por esa pelvis dura, pétrea, congelada, tenía un dolor en el alma, tenía un dolor psicológico que no podía despegar. Después siguió haciendo la terapéutica con nosotros los médicos y con el psicólogo, como lo venía haciendo. Pero su parte espiritual tuvo un vuelco y eso la ayudó. Y muchísimo. Yo hasta el día de hoy, y lo seguiré haciendo, a mis pacientes, ¿qué les digo? Nosotros somos como un trípode. Cuerpo, alma y mente. Y las tres cosas deben ser tratadas, aliviadas y curadas. Si no solo células, el cuerpo no se puede. Somos como esa escalera de 3 patas. Si es la escalera de 3 patas, le sacamos una, se desmorona la escalera, se cae, no le alcanza. Nosotros somos así, un trípode. Las tres cosas, pero para toda nuestra vida, las tres cosas deben ser tratadas. Las tres cosas deben ser respetadas y amadas. Cuando uno comprende eso, cuánto bien nos va a ir como agentes de salud, y cuando estemos sentados como pacientes también, cuánto bien que nos va a ir, ¿no? El dolor psicológico, para quien preguntaba, uno en la práctica médica o en la práctica de los enfermeros que están a diario, o en el psicólogo, en la trabajadora social, se da cuenta porque no lo refiere solamente como el dolor de la metástasis o de la fractura o de la caída. Habla con expresiones, con mirada, es mucho más allá. Y por eso vuelvo a decir, al paciente hay que escucharlo, hay que tener tiempo, hay que prestarle el oído. La consulta de 10 minutos no va. En cuidados paliativos, en oncología, la consulta rápida no va. Aliviar, mejorarles el dolor, saberse escuchados, saberse respetados y hasta saberse queridos por el profesional que los trata. Una cosa es cuando llegan y otra cosa es cuando se van. Después que uno escuchó al paciente que llegaba con un EVA, o sea, escala visual analógica de 8 o 9, seguro se fue con un 6. Eso para que nos quede como ejemplo también del día de hoy. Y uno lo ha ido haciendo con el tiempo, como experiencia. Quizá al principio yo quería que con la morfina a todos se les pasara el dolor, pero la vida me fue diciendo, no, no es solamente por aquí, esa es una parte.
Bueno, queridos amigos, no sé si algo más me quieren decir. Hay dos manitos, Norma Colauti, una manito arriba, Bricheida Ivonne Sánchez, una manito arriba, no sé si me quieren decir, hablar, contar. Norma. Hola, soy Norma. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Escuchándote, Sandra, muy claro tu clase, muy didáctica. Y lo que quería rescatar era la definición de dolor que da Cecily Saunders. Ustedes saben que Cecily Saunders fue la pionera de los cuidados paliativos y ella empezó trabajando con el dolor oncológico, ¿no? Y ella fue la que descubrió que, por ejemplo, la medicación, los opioides no debían darse cuando el paciente tuviera dolor, sino a horas continuas, como dijo Sandra, ¿no? Cada 4 horas o cada 6 horas, pero tuviera o no tuviera dolor. Pero lo que quería rescatar es la definición de ella. Ella dice que el dolor es total, porque la persona que tiene dolor físico, pero también emocional, psicológico, social y espiritual. Entonces, de acuerdo a esta definición, es muy claro lo que dice Sandra, ¿no? Tenemos que escuchar al paciente porque muchas veces, ¿cómo vive la enfermedad? ¿Cómo vive el dolor? ¿Qué sufrimiento hay agregado? ¿No? ¿Qué situación familiar tiene? ¿Tiene soporte familiar, soporte social? ¿Cómo está la parte económica? Y todo eso, esos dolores, también contribuyen a que sea más difícil controlar el dolor físico, ¿no? Por eso es que se dice, el cuerpo duele, pero las personas son las que sufren. Y entonces uno tiene que ver ese sufrimiento que va agregado al dolor físico, y como decía Sandra, ¿no? Escuchando y preguntando qué le pasa, cómo está su vida, en qué podemos ayudarlo, qué otra preocupación tiene aparte del dolor, ¿Mm? ¿Qué necesita usted? ¿Eh? ¿Cómo está Dicen la que, parte espiritual, ¿no? dicen que el cuerpo duele, pero el alma es la que grita. Sí, claro, por eso decía incorporar lo espiritual, ¿no? Porque está visto el valor de la espiritualidad sobre el bienestar de la familia, ¿no? Y por eso fíjense que a veces uno puede encontrar una persona que está muy cercana a la muerte, o sea, que está muy enferma, y sin embargo está sana. Tal ¿Qué quiere cual. decir con esto? Que está sana espiritualmente, está aceptando la situación que está atravesando. Hay un proceso de sanación espiritual. Mientras que otra persona pueden estar sin ninguna enfermedad y sin embargo estar angustiadas, estar mal, no tener este proceso de sanación espiritual, ¿no? Por eso decimos la mirada integral de la que hablaba Sandra, ¿no? Eso quería agregar, Sandra. Bueno, Hermoso, hay mucho para hermoso. hablar sobre esto, pero bueno, solamente eso quería Hermoso. agregar. ¿Hay alguien que Doctor, quiera? Ah, doctor, doctor, ¿cómo le va? ¿cómo Tiene le va? ¿Cómo luz, está? tiene luz Hola. y tiene internet, doctor. Tengo luz, tengo internet, tengo teléfono, se me cortó todo. Me acordaba, yo decía cómo habrían hecho los aborígenes, me faltaba prender un fueguito para hacer alguna señal de humo, nada más. Pero bueno, Norma Colauti, te he escuchado y te agradezco tus conceptos, agradecemos por supuesto con la doctora tus conceptos, he escuchado atentamente. Doctora, a vos te pude escuchar una fracción nada más, pero Queda todo saludarle. grabado, doctor, si después me quiere escuchar. Micaela se va a encargar de ir acomodando estos videos justamente para compartirlos con todos ustedes en función de los pedidos que también han hecho. Ya vamos a explicar bien cuál es el canal adecuado para que lo puedan ver tranquilos.
Pero yo me estaba pensando en todo esto que ustedes están diciendo, con tanta razón y lucidez, y que también veo los comentarios de la gente, de nuestros colegas, amigos que están gustando de la paliatividad, y estaba pensando en lo que también hablaba en otra dimensión de espacio de trabajo en estos días, sobre la espiritualidad, ¿no? Y esto que por allí nosotros que hoy corremos tras las cosas materiales, porque todos buscamos el sustento, ¿no? Lo elemental. Yo me acuerdo de lo que me decía un cura en algún momento, ¿no? Digo esto como reflexión inteligente, ¿no? Lúcida, razón, ahí empleaba la razón. O sea, no se le puede hablar de Dios a alguien que tiene la panza vacía. Entonces, por ejemplo, allí, ¿no? O sea, la lógica nos lleva a pensar en todas estas cosas. Y a partir también de aquí, ¿no? No se le puede hablar solamente de dolor o de calma del síntoma dolor a alguien que solamente le otorguemos un analgésico. Porque lo que estamos buscando también en cuidados paliativos es disminuir el sufrimiento. Fíjense que este es el pedido que hace la familia sobre su ser querido. Doctor, doctora, equipo de salud, no queremos que nuestro ser querido sufra. Y la familia espontáneamente es muy inteligente en el pedido. O sea, está utilizando un concepto mucho más amplio, ¿no? Mucho más pesado todavía que el sintomático exclusivo. Entonces digo, de esto tenemos que aprender, de este sentir común, ¿no? Que le ha permitido también a la ciencia identificar algo diferente, una sensación, ¿no? O esta percepción, ¿no? Que es el sufrimiento. Ahora bien, y este estado, no solamente una percepción, un estado de sufrimiento, ¿no? Constituir un estado es mucho más contundente que algo que puede estar y desaparecer en un rato, como puede llegar a ser un síntoma, ¿no? Entonces, y para cerrar este concepto que quería compartir con ustedes, doctora y equipo, esto era una entidad científica como es la Organización Mundial de la Salud, incluye en su concepto la dimensión espiritual para definir no los cuidados paliativos, la salud. ¿Cómo define la salud la Organización Mundial de la Salud? ¿No? Entonces, sí, nosotros no podemos menospreciar la dimensión espiritual cuando una organización científica como la OMS, Organización Mundial de la Salud, para definir la salud, habla de una dimensión física, social, espiritual, psicológica, etc. Y allí también habla, justamente decía, de la dimensión espiritual. Entonces, no podemos descuidar esto. Vamos a dejar un paciente hambriento y sufriente. Hambriento y sufriente. Entonces, la espiritualidad, ya dijimos, no necesita directamente estar relacionada a una dimensión religiosa, aunque muchas veces lo está. Pero, y no significa que yo tenga que imponerle mi pensamiento de fe, sino que significa que debo abrirle el corazón y los oídos para que pueda ser escuchada, no solamente la dimensión también mental y psicológica, sino lo estructuralmente interno. Hay un sufrimiento que necesita ser vomitado, que tiene que salir, ¿no? Y está bueno, porque cuando el paciente denuncia esta realidad, es el momento oportuno, lo que los viejos y antiguos griegos denominaban el conocidísimo kairos. Fíjense, ¿no? El kairos era, para los antiguos griegos,
que eran mucho más exquisitos que nosotros en las expresiones, el kairos es el momento oportuno dentro de lo oportuno, ¿no? O sea, el momento más oportuno de los oportunos. Ese es el kairos. Entonces, en ese momento donde nuestro paciente, nosotros, equipo de salud, estamos detectando ese ruido crítico, ese es el kairos. Allí debe ser abordado nuestro paciente y allí debe ser abordado con generosidad. El dolor es un síntoma. Si tomamos los cuidados paliativos como solo un síntoma, vamos a perder. Puede ser el inicio, sin duda alguna, puede ser el inicio de todo un camino, pero no necesariamente es todo. Esto es clave, no confundirnos. No es necesariamente todo, ¿no? Entonces, poder apreciar esto es muy, muy importante. Así lo hemos nombrado como un síndrome doloroso, tal cual, tal cual. Doc, si vos me Gracias. permitís, yo quería preguntar si hay alguien que quiera hacer alguna preguntita, se haya quedado con alguna duda, quiera levantar la mano, o es para contar algo, estamos para escucharlos. También. Nancy, Nancy levanta la mano. Ahí está sin micrófono, podés hablar. Ahora sí. Hola. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Una clase espectacular. Bueno, yo ya me presenté en las veces anteriores. La verdad que tengo una duda sobre algo que habías planteado, sobre el tramadol en este caso. Si Sí. bien yo trabajo con adultos mayores con deterioro cognitivo, hay muchos oncólogos que no avanzan, siempre están solamente con el tramadol. Y no lo mezclan, o sea, entiendo a lo que estabas refiriéndote, y siempre con el médico geriatra decimos, bueno, pero un corticoide, claro, y no, el oncólogo, porque la familia le hace mucho caso al oncólogo, entonces sigue lo que dice el oncólogo. Claro. Entonces ahí es donde la parte interdisciplinaria es lo que estaría fallando. Estoy hablando siempre de la parte del adulto mayor en este caso, ¿no? Sí. Donde yo trabajo. Sí, Y, sí. y he visto y tenemos nosotros pacientes en cuidados paliativos, por eso estoy tomando este curso con ustedes, porque la verdad me interesa muchísimo. Siempre estamos estudiando los que estamos en salud, eso es real también. Pero mi consulta era esa. ¿Por qué se niega tanto el médico oncólogo en algunos casos a cambiar cuando ya sabe que un adulto mayor está con una metástasis importante, si no quiere avanzar con otro medicamento para paliar ese dolor que lo Primero, Nancy, no todos los oncólogos son especialistas en medicina paliativa. Hay oncólogos como el doctor Carranza, hay varios médicos que conocemos, oncólogos en Córdoba, de donde somos, que han hecho la especialidad también de medicina paliativa. Pero hay muchísimos que son solamente oncólogos. Entonces saben de oncología y a veces poco del tema dolor. Vieron que yo en una de los slides le puse, es importante estudiar, conocer las reacciones adversas y la interrelación medicamentosa. Y también de creerles al paciente cuando dice que tengo dolor, cómo saltar al otro escalón. No siempre se sabe, por eso no lo hacen. Para un dolor leve, como habíamos hablado, el 1, 2, 3, está bien el tramadol, pero cuando ya pasamos a la otra carita más de dolor, o al número 4, 5 y 6, ya tenemos que agregar otra clase de opiáceo, y los coadyuvantes, vuelvo a repetir esto que yo les dije, no va el opiáceo solo, va con AINES y va con corticoides en la mayoría de las veces. Claro, por eso era mi consulta, porque está bien lo que me está aclarando, doctora, así que muchas gracias. Yo pensé que todos los oncólogos, o la mayoría, bueno, sabía algo sobre paliativos y
Pensé que lo tenían un poquito incorporado y bueno, de repente... Un poco está dentro de la oncología, hay un temario que habla de dolor, pero la especialidad ya es otra, entonces uno lo aborda como más amplio, desde otro lado, ¿no? Tienen que saberlo, pero quizás no lo saben con tanta exactitud. Es como que si a mí me hablas de cardiología y un poco. Claro, bueno, muchas gracias. No le quito más tiempo porque sé que deben haber más personas queriendo preguntar, pero gracias a vos, muchísimas Nancy. gracias por la clase, hermosa. No, Saludo gracias. cordial. Margarita Pérez tiene la mano levantada. Ya te desmuteamos. Ahí estás, Margarita, hola. Hola, ¿cómo estás? Margarita Pérez te saluda. Soy asistente social de Perú. Hoy un gusto. El gusto es mío. Y escuché tu ponencia. Lo más importante que rescato de todo lo que he dicho es que 10 minutos es poco para un paciente. Coincido mucho contigo. 10 minutos es nada, considero, porque el paciente tiene muchas cosas que decirte, muchas cosas que explicarte. El paciente se quiere explayar, el paciente quiere sacar todo de sí y se abre ante ti. Pero cuando le cortamos en los 10 minutos, notamos su carita de tristeza, notamos su carita de dolor, notamos su fastidio, como quien diciendo, para eso ha venido. Tal cual. Tuve la oportunidad de trabajar en ADI, atención domiciliaria integral, con pacientes oncológicos. Y como asistente social entrevistaba al paciente y a la familia. El detalle era que la familia quería agarrarse de uno, quería aferrarse a uno, quería que si es posible te quedes con ellos ahí. Sí. El paciente siempre te preguntaba, ¿me voy a salvar? ¿No me voy a morir? ¿Cómo decirle si te vas a morir? ¿Cómo decirle si te vas a salvar? Generalmente era un paciente de cuarto estadio. Daba mucha pena, mucha tristeza, pero no nos quedaba otra cosa que entenderlo y explicarle. Todo lo que se hace con el buen ánimo se puede explicar con el cariño, con la empatía, con la dedicación, sabiendo que el otro es igual a uno, un ser humano. Hay patologías que en la literatura nos dicen tanto tiempo de vida. Pero yo vuelvo a decir esto, yo no soy Dios, yo digo lo que dice la literatura. Pero con más razón ponemos esperanzas del día, amor del día. Nadie quiere vivir 100 años para vivir mal, pero sí podemos darle una calidad en el día a día. No sé, Margarita y Mica se cortó el audio de Margarita Pérez. Es cierto, cierto, tienes mucha razón. Es bueno darle un poco de vida siquiera por unos minutos, por un día, por unas horas. Me refiero a darle un poco de vida con palabras de esperanza, palabras de ilusión, ganas de vivir, ¿no? Y muchas veces, si es que se puede, bueno, ahora con la pandemia es difícil, pero muchas veces hasta con un abrazo le transmitía vibras positivas. Tal cual. Gracias, Margarita. ¿Alguien más quiere comentar, preguntar, decir? Lo escuchamos. Anímense, tenemos unos minutitos. Cecilia Fiel. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, es un ¿Vos tema de dónde muy... sos, Cecilia? Yo soy de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás? Es un tema muy, muy doloroso para todos, el dolor en sí, y para las familias. Yo lo he vivido desde el punto de vista de familiar. Sí.
no de uno, sino de varios casos. Y con respecto al tiempo de vida de las personas después de hacer un tratamiento tan agresivo en muchos casos, lo que yo noté, de que por ejemplo, cuántos errores, ¿no?, que a veces cometen los mismos profesionales al darles un tiempo de vida limitado. Yo tengo el caso específico ahora de mi tía, que hace 32 años le diagnosticaron el cáncer de mamas, un cáncer muy agresivo, de lo más agresivo, y le dieron como mucho 6 meses de vida, hace 32 años. Mi tía hoy tiene 83 años, va por la 4ª recidiva. O sea, nadie puede decir cuánto va a vivir una persona, porque por supuesto con mucho sufrimiento, con mucho dolor, ya no quiere saber más nada, ya no quiere que le hagan nada, porque dice que a esta edad ya lo único que quiere es no tener dolor. Es lo Seguro. único que quiere, no quiere operarse, no quiere hacerse quimio, no quiere nada. Quiere Seguro. solo dejar de tener dolor. Y mi papá, que tuvo un cáncer de colon, del cual salió adelante, y tuvo un cáncer de pulmón, que en su primera operación, una persona que vos la veías fuerte, y al año de que se operó, falleció. O sea, es imposible saber cuándo una persona va a morir después de empezar su tratamiento y sus cirugías, y bueno, y todo lo que viene y conlleva, ¿no? Quería comentarlo porque la verdad es que me golpeó mucho las imágenes que vos pasaste, y me recordó mucho a mi papá y a mi tía. A mi tía, que hoy la veo en ese estado terrible, ¿no? Bueno, era eso lo que quería comentar. Siempre, viste que hoy nombré al sancorticoides, hay anabólicos para los pacientes oncológicos, yo doy mucho también el total magnesiano, los ayuda en lo que es muscular, abrirles el apetito, a no sentirse tan cansados. O sea, cuando uno hace medicina paliativa, no solamente oncología, estudia y aprende muchos medicamentos para llevar esta enfermedad que no sea tan caquéctica, tan molesta, con tantas dificultades para tragar, ¿no? Entonces es bueno que el paciente oncológico lo lleve también siempre un equipo interdisciplinario, sería lo ideal porque no le podemos pedir todo al oncólogo, no siempre tiene que saber todo, ¿no? Los que hicimos, además de oncología, cuidados paliativos, porque en mi caso particular, yo sentía que el paciente no se podía ir con las manos vacías. En el momento final, soltarle la mano es como decirle, arreglátela solo, no. Entonces, de inicio, recuerdo que junto con Hernán hicimos un posgrado en cuidados paliativos haciendo las dos cosas a la vez y sentíamos que era lo mismo, o sea, que eran dos caminos paralelos. No es que no se cruzaran, pero iban juntitos, ¿no? Como en las calles, ¿no? Paralelas, pero algunas las une, así es la oncología con los cuidados paliativos, ¿no? Porque es doloroso también para uno ver que el paciente después de cierto momento, yo lo he escuchado, sí, me dijeron que llame al servicio de emergencia, pero bueno, pero ¿qué pasa? Es todo un camino, la paliatividad o el paciente terminal sin cura o el paciente ya fuera de recurso terapéutico, ¿no? Bueno, Es te un tema agradezco largo. muchísimo. No, Sí. Cecilia, gracias a vos. Y Héctor Iván Rodríguez. Como en la escuela estamos, el que levanta la mano es nombrado. Hola, Héctor. Nosotros te hemos desmuteado, pero no se te escucha.
A ver otra vez, Mica. Héctor Iván Rodríguez. Doctora. Te podrá desmutear ahí, Micael. Ahí está. Hola, Rodríguez. No te escuchamos. Doctora Sandra, mientras Héctor se logra comunicar, quisiera responder o aportar algo, no responder, aportar algo. Con respecto a lo que veo que en los chats vienen preguntando, y tiene que ver con el tema del análisis del cannabis medicinal. Había un mensajito del cannabis, no pude terminar de leerlo, sí. Correcto. Bueno, justamente en la asociación de cannabis con el tema del dolor, no es un tema casual, el cannabis nace a partir o tiene participación primera en los casos de los pacientes con epilepsias refractarias difíciles de controlar y que hasta el día de hoy no tienen tratamiento curativo, ¿no? Pero en esto hay la asociación de cannabis decía con el tema del dolor, hay un aporte muy importante a partir del año 2017, fíjense, donde la Academia Nacional de Ciencias, la Academia Nacional de Ingeniería, la de Medicina de Estados Unidos indicaron que existe evidencia sustancial de que el cannabis es un tratamiento efectivo para adultos con dolor crónico, ¿sí? Esto tiene que ser más estudiado todavía, pero quiero dejar esto, ¿no? Existe ya, empieza a haber cierta certeza sobre la eficacia del cannabis en el dolor crónico, que no debe ser sobrevalorada. Hay que tener cuidado, ¿no? No debe ser sobrevalorada, porque todavía hay pocos estudios clínicos correctamente realizados. Los estudios tienen que ser adecuadamente realizados, ¿no? Por eso uno puede, cuando viene por allí un paciente, ¿no? Con que está usando medicina, por ejemplo, con opioides, morfina, ¿sí? Y quiere asociar otra, o viene tomando cannabis también, sinceramente, primero que no hay experiencia de la combinación de estas drogas, no hay experiencia eficazmente cierta, digamos, ¿no? A la altura de lo que tiene que ser para que la ciencia médica pueda corroborar y constatar que, que no hay dudas al respecto, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, simplemente decir, no hay que cerrarse, porque la medicina va avanzando y tenemos que tener la capacidad para poder mirar aquello nuevo que está viniendo hacia nosotros, que ya ha demostrado cierto bien en otros pacientes y en otras patologías, y como pasa siempre con todos los productos farmacológicos, tienen distintos tipos de aplicaciones potenciales, ¿no? Esto, mientras se vaya pudiendo evidenciar, hay que empezar a aceptarlo, ¿no? Siempre con la evidencia médica necesaria, el camino científico o la evidencia científica, como decimos en el ámbito médico. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar sustento de que estamos haciendo las cosas bien. Muchas veces en pacientes que no tienen ninguna expectativa de vida próxima, que ya está en situación terminal y que, bueno, por allí la familia nos dice, doctor, nosotros queremos seguir dándole el cannabis. Y particularmente, yo no les puedo decir que no se lo den, porque no tengo evidencia ni a favor ni en contra, tampoco lo voy a sugerir, digamos, en primera instancia. Suspenda la morfina, dele cannabis solo. No. Pero tampoco puedo decir no se lo dé, porque ya hay cierta evidencia que, bueno, está manejándose en los ámbitos científicos y estudiándose cada vez más sobre la potencialidad positiva que pueden tener el cannabis y sus derivados sobre las realidades de patologías crónicas, donde también entra, por ejemplo, la condición del dolor como síntoma. Yo los dejo porque ya está Héctor, me parece, con intención de poder hablar. Héctor Iván Rodríguez. Sí, buenas tardes, muy contento por su exposición. Y bueno, el doctor Carranza como que adelantó un poco mi pregunta. Diga, el cannabis en el tratamiento del dolor está siendo muy efectivo. ¿Qué usted considera, qué opina usted como profesional en el dolor?
este avance de la medicina sobre un agente orgánico, que es el cannabis, el THC. Sí. ¿Y ha tenido algún estudio o qué avances tiene? La respuesta la dio perfecta el doctor Carranza, coincidimos porque lo hacemos juntos, lo hemos visto juntos. El paciente que viene medicado por otro profesional nunca se lo sacamos, nos ha pasado en forma particular, no se lo saco. Hay mucho en la literatura, hay mucho de cierto, hay mucho que todavía no lo es. En uno de los flyers que yo mandé del Power, vieron que les dije que es importante estudiar. Recalco eso a diario, sobre todo las reacciones adversas, porque la combinación o mezcla de los opioides también trae grandes toxicidades, entonces es importante saber la dosis equivalente, como en la tablita que yo les di, y el cannabis no entra todavía, para poder decir si puedo cambiar por uno u otro opiáceo para el bien de este paciente. Todo no está dicho, está mucho por seguir estudiando y viendo e investigando. Gracias, doctora. Gracias, Héctor. ¿Alguien más que quiera aportar? Nos quedan 2 minutos y nos despedimos. Galaxy tiene la mano levantada, no sé quién será. Galaxy A03. ¿Quién será que está con la mano levantada con un teléfono Galaxy? Bueno, ¿alguien más? ¿Nadie más? Nos despedimos entonces hoy, doctor Carranza, nos despedimos hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. Estudien, lean, investiguen, no todo crean, sean ustedes artífices también de su propia experiencia, que seguramente va a ser muy rica. Sí, nada más que gracias, doctora, por tu tiempo de hoy. Gracias a Norma Colauti, que ha coordinado todo el programa de este curso. Y bueno, y con respecto a esto, es evidente que el entusiasmo que todos tenemos frente a la generación de un nuevo camino terapéutico, como puede llegar a ser el cannabis como opción, ¿no? Bueno, pero queda aún mucho para recorrer y estudios por realizar para que podamos tener más certezas. Porque si hay algo que el otro espera de nosotros frente al sufrimiento, es que nosotros podamos dar de la manera más concreta en la tecla para este bien próximo y necesario en este tiempo de vida corto que el otro tiene por delante. Por lo tanto, si no es en un plano de investigación específica y bien introducido en un campo, digamos, desarrollado en un campo de investigación con las autorizaciones pertinentes, los demás tenemos que ser cautelosos al sugerirlos, ¿no? Pero está abierto el capítulo, está instalándose la ley del cannabis en Argentina, justamente me parece muy oportuno. En esto hay que seguir caminando para ser muy prudentes, justos a la hora del bien que pretendemos realizar y bueno, caminar con el corazón, la mente y el espíritu abierto, sabiendo que la verdad no la tiene uno solo, sino que la construimos entre todos, ¿no? Gracias, doctora, por tu tiempo de hoy y tu generosidad y tan lindo trabajo que has hecho. Bueno, un besito grande para todos y nos estamos encontrando en 15 días si Dios quiere. Que estén todos muy bien. Hacer el bien, no se olviden. Chao. Vean los videitos, todo lo que les mandamos para que puedan ir caminando también. Gracias, gracias. Gracias.